Iglesia, buenas noches. Bueno, ha sido una buena semana, ¿no? Hemos podido descansar, muchos hemos podido estar con nuestras familias. Creo que no tengo retorno, ¿no? Ya, ahora sí. Hemos podido estar con la familia, pasar un tiempo con ellos, quizás comer algunas comidas típicas. Y gracias a Dios, ¿no? Porque nos ha permitido estar fue un fin de semana quizás con la familia. Y el mayor regalo es que están acá, en casa, con nosotros. Y vamos hoy día a escuchar su palabra y esperemos que Dios, a través de su Espíritu, te hable, así como me habló a mí, a través de este mensaje. Y te pido que inclines tu cabeza y oremos al Señor para que Dios esté dirigiéndonos en este tiempo. Amado Dios, gracias, Padre, por darnos, Señor, tanto amor. Gracias, Señor, porque nos diste este descanso de esta semana, nos ha permitido pasar tiempos con familia. Y hoy, Señor, nos traes a tu casa. Señor, te pedimos que prepares realmente nuestro corazón, nuestro entendimiento, que puedas hablarnos, que puedas hablar, Señor, a tu iglesia, así como hablaste a mí, Señor. Gracias porque tu palabra siempre va a ser viva y eficaz, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros desde principio a fin. En los méritos de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el título de hoy es Dirección y protección ante la adversidad. Lo tienen ahí en sus boletines. Adversidad realmente es una palabra que describe aspectos que este mundo realmente ofrece. Tiempos de aflicción, tiempos de crisis, tiempos de desastre. Cuando hablamos de adversidad, podemos pensar también en tiempos de prueba, de lamentos, de pérdida, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros como creyentes ante la adversidad? ¿Te quejas? ¿Lamentas la situación? Le preguntas a Dios, Dios, ¿por qué me tratas así? ¿Cómo enfrentas la adversidad en tu vida? En este pasaje que hemos leído en Hechos 23, del 6 al 11, describe uno de los momentos de adversidad, uno de los tantos que vivió Pablo. Y vamos a ver cómo Dios le da dirección y protección. Y vamos a empezar el primer punto que tienen en sus boletines, la dirección divina para afrontar la adversidad. El primer punto, discernimiento ante la adversidad. En el verso 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Pablo ¿dónde estaba en ese momento? Estaba en el concilio, en el Sanedrín, experimentando una situación muy adversa, ¿no? Un poco difícil, porque se encontraba justamente en el proceso que le estaban haciendo un juicio. Y una vez su vida estaba siendo amenazada por un grupo de judíos, tanto saduceos como fariseos, quienes querían ver muerto a Pablo por algunas razones que les menciono. Una era por profanar el templo
y otra era por enseñar que se aparten de la ley de Moisés. Y estos pasajes previos que leímos en los capítulos pasados de las semanas anteriores, pudimos ver la conducta abusiva e ilegal de parte de las autoridades del concilio, ¿no? Pudimos ver cómo el sumo sacerdote indicó golpear a Pablo, ¿no? Y desde ese momento, Pablo pudo comprender que no iba a recibir un juicio justo y iba a ser totalmente imparcial. Y es por eso, como dice este pasaje, empieza diciendo, entonces, Pablo, notando. Otras versiones dicen, mirando fijamente. Yo me imagino a Pablo parado frente al concilio y se puso a estudiar, a analizar al grupo que se encontraba adelante, al frente de él. Seguramente se preguntaba cómo logro captar la atención de este grupo. Y vamos a ver cómo Pablo tuvo esa capacidad que solo Dios da de discernir el momento, la sabiduría que solo Dios te da, y él pudo entender lo que estaba sucediendo y lo que iba a suceder. Como saben, Pablo en sus inicios fue Saulo. Él fue también un judío que perteneció al grupo de los religiosos del Sanedrín, y él sabía muy bien que cuando se unían los saduceos con los fariseos contra alguien moría. Y eso pasó con Jesús. Si lo vemos en Mateo 27:1, vemos cómo cuando se unieron tanto fariseos como saduceos, dieron muerte a Jesús, dice. Muy de mañana, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron la decisión de condenar a muerte a Jesús. Y también lo hicieron con Esteban. Y esto también podría suceder con Pablo. Al observar esta situación, Pablo realmente se valió de una estrategia para dividir a los adversarios. Y como dice este pasaje, él se presenta como fariseo, ¿no? Porque Pablo realmente defendía uno de los puntos principales del cristianismo. ¿Cuál era? La resurrección. Ahora, es importante entender que el cristiano tiene esa capacidad espiritual que solo Dios te lo da para discernir la situación, la circunstancia en que tú puedes estar pasando. El discernimiento es una cualidad que viene de Dios porque solo viene de su Espíritu. Y Dios lo cultiva en nosotros para que, en fin, que nosotros podamos madurar en nuestra fe. Pablo, ya en el Nuevo Testamento, reconoce esta necesidad. Y al escribir a los filipenses, les dice, en Filipenses 1:9, dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo estaba pidiendo no solamente que el amor y el conocimiento abunden, sino que también en todo tipo de discernimiento para todo tipo de circunstancias en la vida. Si tú piensas que la adversidad no te va a visitar a tu casa, a tu vida, pues déjame decirte que en algún momento pasará. Y cuán importante que tú tengas el discernimiento de saber cómo manejar esa situación. Hermanos, el discernimiento espiritual es una cualidad que desarrolla realmente el cristiano, el Hijo de Dios que decide caminar con el Señor. La sabiduría te permite tomar buenas decisiones. La Biblia en Santiago dice
que el que no tiene sabiduría, el que no sabe cómo afrontar una situación difícil, ¿qué tiene que hacer? A Dios. ¿Qué dice? Dice, pídela, ¿no? Ahora, dice, pídela y te lo va a dar con cólera. ¿Cómo dice? Te lo va a dar sin reproche. Yo estaba buscando el antónimo de reproche para entenderlo mejor, y es felicitar. Dios realmente te va a felicitar cuando tú le pides a Dios sabiduría. A Dios le agrada que tú te acerques y le muestres tu necesidad y tu deseo de ser dirigido por Él. Ahora, Él te lo da con mucho gusto, porque te lo va a dar escasamente. ¿Así dice? Dice, pero pide y te lo va a dar abundantemente. Entonces, hermanos, el discernimiento no es una opción en el cristiano, es un requisito. Y cada uno de nosotros estamos llamados a tenerlo. Y si no lo tienes, pues ya encuentras en Santiago cuál es la respuesta, en dónde lo puedes encontrar. Realmente el discernimiento es como una frecuencia de radio. Tú a veces cuando sintonizamos un dial, ¿no? Tratas de encontrar ahí la frecuencia que quieres escuchar realmente, ¿no? Y no lo logras, ¿no? Y escuchas bullicio, así a veces nuestra relación con Dios. Y Pablo lo llama el cristiano carnal, ¿no? Como lo menciona en 1 Corintios 3:1, dice, ¿no? El que habla del cristiano carnal que no busca a Dios, que no permite que Dios intervenga. Su frecuencia está mal sintonizada, no logra escuchar la voz de Dios, escucha bulla. Es más, quizás muchos hasta ni lo escuchan, no buscan esa frecuencia. Pero el hombre que realmente busca a Dios, buscas que tu vida, tus pensamientos y tu voluntad esté sintonizada a la frecuencia de Dios, tú logras realmente escuchar el propósito de Dios en medio de tu adversidad. Y actúas ya con fe. Cuando no discernimos realmente, no logramos entender por qué estás en esa situación. Empiezas a cuestionar y a dudar de tu fe. Empiezas a preguntarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué me mandas esto? Empiezas más que buscar sabiduría de Dios, empiezas a reclamarle a Dios. Empiezas a decirle, ¿por qué a mí, Dios? Cuando entiendes el propósito realmente de Dios en tu adversidad, puedes discernirlo con claridad. ¿Por qué vives ese momento? La sabiduría realmente, hermanos, cuando tú lo buscas, va a llevarte a salir de esa situación donde estás. Algunos comentaristas realmente indican que Lucas presenta a Pablo como un hombre que vio la oportunidad de hacerse cargo de la situación. Realmente cualquiera en su situación quizás no hubiera hecho lo que Pablo hizo. A Pablo la adversidad no le distrajo realmente su propósito de predicar al Cristo resucitado. Entender y comprender la situación adversa tiene que llevarte a ti, hermano, a buscar a Dios. Solo buscando a Dios es que también empiezas a desarrollar tu fe. Vamos viendo en el segundo punto, de los versos del 7 al 8, la firmeza en su fe ante la adversidad. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. ¿Qué dijo Pablo? Pablo hablaba de la resurrección y esto generó una disensión, dice, ¿no?, entre los fariseos. Muchos hablan de un momento, una revuelta, un conflicto.
Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Quiénes eran los saduceos? Porque estamos hablando de dos grupos acá, saduceos y fariseos. ¿Quiénes eran realmente los saduceos? Según lo que he podido investigar, los saduceos eran aristócratas. Tendían a ser ricos y mantenían posiciones de poder, incluyendo la de los jefes sacerdotales y el sumo sacerdote. Quizás eso lo saben muy bien acá nuestros hermanos que estudian ETE. Ocupaban la mayoría de los 70 lugares del concilio gobernante, llamado Sanedrín. Ellos estaban más ocupados en la política que en la religión, y por ser de una situación bastante acomodada, no se identificaban con la gente común, y tampoco la gente común se identificaba con ellos, ¿no? ¿Qué creían ellos? Ellos eran extremadamente autosuficientes y al punto de negar la intervención de Dios en sus asuntos de su vida diaria. Y a veces podemos estar nosotros actuando como saduceos. No queremos que Dios intervenga en nuestras vidas. Negaban cualquier resurrección de los muertos. Negaban cualquier vida después de la muerte. Negaban la existencia del mundo espiritual. Puntos que no van con quienes creemos en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque si no hubiera resurrección, entonces el sacrificio de Cristo hubiera sido vano y yo tendría que cerrar mi Biblia y salir de este lugar. Pero vemos que la resurrección de Cristo es un hecho real, ¿no? Amén, hermanos. Simon Kissmaker decía: en la iglesia cristiana judía primitiva, una persona podría llegar a ser cristiano y seguir siendo fariseo, pero un saduceo tendría que cambiar toda su postura teológica. O sea, era difícil conciliar con un saduceo. Es en este contexto donde Pablo tenía que exponer su mensaje claramente, tenía que exponer su fe, las convicciones de su fe. El tema principal de la predicación de Pablo y de los apóstoles era la resurrección de Cristo. Y vemos aquí en la historia, en este pasaje, que Pablo en ningún momento buscó congraciarse con ambos bandos, tampoco se acobardó. La circunstancia no lo desanimó, a pesar de que hubo violencia, no lo desanimó. Para los saduceos esto era inaceptable, su mensaje de Pablo. Y Pablo no solo mostró sus convicciones, sino que incluso a los fariseos, quienes buscaron estar a favor de Pablo, él les decía de que sus tradiciones no tenían autoridad igual en las Escrituras y que tampoco tu relación con Dios no se reducía y se condicionaba a una lista de reglas. Yo les quiero contar un pequeño testimonio. Dios me permitió, gracias a Dios, trabajar secularmente en puestos de dirección y de confianza. Y en esta última empresa en donde estuve, yo era el jefe de la logística de esta empresa y yo tenía que negociar muchas veces con proveedores, precios, servicios, tiempos. Recuerdo una vez que un proveedor me llamó y me dijo: Juan Carlos, quiero reunirme contigo, quiero presentarte mi producto, conversemos, tratemos de lograr una buena negociación, te invito a un café, me dijo. Y bueno, le acepté, por supuesto. Nos reunimos, nos encontramos en un restaurante y me empezó a presentar su producto, sus bondades, pero después cambió su tema y empezó a decirme: Juan Carlos, a ti la empresa no te valora.
tu empresa realmente no te valora. Pero ¿sabes, Juan Carlos? Nosotros sí te valoramos, porque vemos que sí haces un buen trabajo. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si al producto estaba negociando una compra de más de $100,000? ¿Qué te parece, Juan Carlos, si le subimos 1, 2, 3 puntos al precio y obtienes un beneficio del 5% y nos das a nosotros la licitación? Y lo anecdótico fue porque estábamos pasando situación difícil y como que te da, a veces dices, ahí estaba lo que Dios me estaba respondiendo, ¿no? Y eso es cuando no tienes discernimiento. Y recuerdo que yo le dije, Dios, mira, no lo puedo aceptar. Uno, porque soy cristiano y yo honro donde trabajo, le dije. Yo honro donde estoy. Y lo que tú haces no es honesto. Y le dije, no solo no te voy a comprar, sino que te voy a sacar de mi lista de proveedores porque no eres honesto. Y le pude un momento compartir un poco mi fe, a pesar que estaba con mi necesidad, pero uno tuvo que mantenerse firme. Y a veces uno, hermanos, tiene que estar firme en medio de tu adversidad, de tu prueba, de tu crisis, de la tristeza que tienes. Tú tienes que empezar a relucir tu fe. ¿Dónde está esa fe? Yo te pregunto, ¿no? ¿Dónde está esa fe? En Salmos 23:4, en el libro de Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, dice. ¿Amén? Hermano, la adversidad es el instrumento de Dios para moldear nuestro carácter muchas veces. Capacitarnos para el futuro. Y eso lo vamos a ver en la parte final de este pasaje. Cómo esta situación es un instrumento de Dios que nos permite prepararnos para el futuro también. Pone a prueba tu relación con el Señor. Sabemos que el enemigo va a estar atacándote, buscando destruir tu fe. Y es el Señor quien puede transformar tu situación para la gloria de Él. Y Pablo se mantuvo firme. Fue un hombre sabio que manejó la situación y se mantuvo firme. Hizo la parte que le correspondía a él. Ahora vamos a ver cómo Dios hizo su parte, cómo Dios intervino y le dio el cuidado que Pablo necesitaba y el ánimo que también él necesitaba. Y que son puntos que también nosotros necesitamos. ¿Qué dice? Vamos al segundo punto, protección divina para salir de la adversidad. Cuidado en medio de la adversidad. Dice, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. El resultado de este intrincado fue la división de la asamblea. Los escribas que pertenecían al bando de los fariseos apoyaban a Pablo, hasta sugerir, como dice en este pasaje, que las dos visiones que había tenido, haciendo referencia a las visiones que tuvo en Damasco y la que tuvo en Jerusalén, posiblemente hayan sido visitaciones de un espíritu o un ángel, decían, ¿no?
Pero los saduceos se oponían a esas enseñanzas y consecuentemente deseaban procesar a Pablo, gritaban y trataban de hacer manifiesto su posición. Empezado, como dice acá, esta palabra disensión, empezó a haber un gran alboroto, discordia, y esto generó en una violencia total, ¿no? Empezaron a discutir los fariseos con los saduceos, y en esta discusión que se fue tornando más fuerte, empezó la violencia física. Cogieron a Pablo, empezaron a lastimar a Pablo, a golpearlo, y es ahí en donde el comandante Claudio Lisias se da cuenta de lo que estaba sucediendo y ordena a los soldados entrar al salón, a la asamblea del Sanedrín y rescatar a Pablo de la violencia física, ¿no? ¿Qué es testimonio realmente lo que experimentó Pablo? El cambio de la situación en que estaba, vemos ahí en esa situación la providencia de Dios. Cómo Dios proveyó instrumentos para cuidar de la vida de Pablo. Hace unos días me contaron una historia que realmente me impactó mucho, ¿no? De un pastor que servía en la selva del Perú. No sé si actualmente seguirá, pero servía en la selva y con su familia, tenía hijos pequeños. Y me contaron que un día ellos fueron a predicar me imagino, a un lugar cerca de la zona ahí en la selva, y que al regresar pudieron apreciar cómo su casa se estaba incendiando totalmente. Yo me imagino los lugareños, los vecinos, alarmados, quizás preguntaban, pero si este señor, esta familia, este hombre sirve al Señor, ¿cómo pues se le está quemando su casa? Quizás ese pastor posiblemente se haya preguntado, ¿no? Señor, ¿algo me quieres decir con esto? Y ver y apreciar cómo su casa se iba consumiendo con el fuego. Tuvo que esperar hasta que apagara. Y luego ingresó, dice, a buscar rescatarlo, algunas cosas que podía, ¿no? Y gran sorpresa fue que al ingresar, encontró debajo de una cama donde dormían sus hijos, probablemente la esposa porque daba de amamantar, encontró una yacumama. ¿Saben qué es una yacumama? Yo les voy a decir, una yacumama es una culebra como la anaconda, pero mucho más grande, que llega más o menos a medir 50 metros. No sé si desde allá hasta acá será, pues 50 metros, y con una cabeza de 2 metros de ancho. Totalmente calcinada. Dios realmente cuidó de esta familia, Dios cuidó de esta mujer y de esa familia. A veces tú puedes ver las circunstancias, pero no sabes lo que Dios te está haciendo. Dios puede usar diversos medios. En Pablo Dios usó a estos fariseos, usó a este comandante, a este tribuno, para salvar, resguardar la vida de Pablo. Y él pudo usar circunstancias con el fin de mostrarte que él tiene cuidado de ti. ¿Y sabes para qué, hermanos? Para cumplir sus propósitos en ti. ¿Cuáles son esos propósitos? Uno de los principales es captar tu atención, porque a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios. Nos lanzamos a hacer cosas, proyectos en la vida. Como matrimonios, los dos buscamos hacer nuestras cosas y no tomamos en cuenta a Dios.
Y Dios busca en ese momento captar tu atención. A veces vencer tu orgullo, piensas que todo lo puedes y que no necesitas de Dios. Dios también usa muchas veces, permite las adversidades para mostrarte que no debes ser orgulloso. Demostrarte su fidelidad. Recordarte quién es tu fortaleza. No en tus fuerzas, sino en sus fuerzas, ¿no? Y lo más importante que creo yo es ser un testimonio viviente de Jesucristo y estés apto para extender su reino. Eso es lo que pasó con Pablo. Ya lo vamos a ver en la parte final, ¿no? Iglesia, no estamos solos, como verán. En Hebreos 13:5 dice en la parte final, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Punto. Dios nunca te va a dejar y jamás te va a abandonar. La Biblia dice que los ojos del Señor están ¿sobre quiénes? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Hay una historia, ¿quiénes ven en Moisés? Bueno, los que ven o los que han leído la historia en el Éxodo, hay una plaga que me llama mucho la atención, la plaga de las tinieblas, que quizás también lo saben. Está en en Éxodo 10, 21 a 23. Se los cuento, dice. Se lo doy lectura. Dice, el Señor, no lo lean, yo los voy a leer. El Señor les dijo a Moisés, levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar. Bueno, en la televisión se ven las caras, ¿no? Pues imagínate lo que dice acá la Biblia, es que eran tan densas, incluso dice, Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas y durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. Pero mira lo que dice, sin embargo, en todos los lugares israelitas había luz. Y ese Dios que estuvo con los israelitas, ese es el Dios que está hoy contigo también. La Biblia dice en 1 Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hermanos, Dios cuida de ti. Si tú piensas que en tu adversidad estás solo, pues déjame decirte que te estás equivocando, porque Dios tiene cuidado de ti. Y vamos al último pasaje del verso 11. Ánimo en medio de la adversidad. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dice. Pablo estuvo a punto de sufrir un daño físico, ¿no?, por parte de los saduceos. Estos incidentes hicieron pensar a Pablo que ya estaba a punto de cumplirse los peores presentimientos respecto a sus padecimientos en Jerusalén. Y lo vemos en Hechos 20, 22. Si lo pueden leer. Dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé, que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que esperan prisiones y sufrimientos. En estos eventos, en los días anteriores, tanto el arresto como la comparecencia ante el concilio, ya habían hecho mucho daño a Pablo, ¿no?
lo habían dejado vulnerable, quizás estuvo bastante desanimado, porque tampoco no pudo él realmente predicar como él quizás hubiera querido, ¿no? 2 veces tuvo que ser rescatado, ¿no? Uno de la turba de los judíos antes en el templo y otro en el Sanedrín. Y esto muestra cómo Pablo se sentía solo realmente. Y así nos podemos sentir nosotros, solos. Bien dice esa expresión que cuando las cosas van mal, solo nos queda nuestra sombra de compañía. Hermanos, si no estamos solos, realmente no importa cómo estés y dónde estés. Si hasta hoy has estado viviendo, afrontando tu adversidad solo, Dios sabe en lo que estás pasando. Basta ya, hermanos, de enfrentarlo solo. Es tiempo que lo enfrentes con Cristo. Que su presencia puede darte descanso, realmente consuelo, esperanza y seguridad. Dice en Salmo 91:14, dice, yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. En otras palabras, Él confía en mí. Dice, lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Hermanos, si tú estás buscando al Señor, tú eres un hijo de Dios, Dios te reconoce. Él me invocará y yo responderé, dice. Hermano, tú estás buscando a un Dios que es un Dios vivo, un Dios que mostró su gracia, sus misericordias en siglos pasados, hace más de 2000 años. Y es el mismo que hoy sigue esperando que tú lo busques. Estaré con Él en momento de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Hermanos, no estás solo. Dios está esperando que lo busques en medio de tu adversidad. Jesús se acercó a Pablo, buscó animarlo en medio de su adversidad. Nunca, quiero que esto tengas muy en cuenta, hermanos, nunca olvides que somos una generación bendecida. ¿Para qué? Para bendecir. Te dejo las palabras que dijo Jesús, le dijo al final. Como te llames, Roberto, Lucho, aún falta más. No has terminado la tarea. Hermano, estás pasando una prueba, déjame decir que aún quizás Dios no ha terminado la tarea en tu vida. Dios quiere hacer muchas cosas en ti. No ha terminado. Hay gente incluso que no conoce a Cristo. Y esta gente, y quizás este mensaje que tú escuchas hoy, es necesario que otros lo escuchen, pero como un testimonio de vida. Dios quiere glorificarse en medio de tu adversidad. El mejor sermón, la mejor prédica que tú puedas dar es tu testimonio de lo que Dios ha hecho, hace y lo que está haciendo en tu vida. Ese es el mejor testimonio. Quiero realmente terminar preguntándote, hermano, ¿cómo enfrentas la adversidad? ¿Sabes? La adversidad no es opcional. Porque realmente si fuera opcional, yo no la escogería, pues. Yo no le abriría mis puertas. Yo no le abriría mis puertas a mi vida. Pero la adversidad va a llegar en algún momento en tu vida si no la estás pasando. ¿Cómo vas a responder? ¿Con discernimiento? En medio de la adversidad, tu fe
va a relucir, va a mostrarse. Confiarás, descansarás en los cuidados de Dios y entenderás sobre todo de que la obra de Dios aún no ha terminado y que Dios tiene grandes propósitos en tu vida. En medio de las situaciones difíciles es Dios quien nos da la dirección para mantenernos firmes. Dios siempre cuida a sus hijos y debemos descansar en la fidelidad de Dios y en las promesas de su palabra. Hermanos, vamos a orar en este tiempo. Les pido que cierren sus ojos, que inclinen sus cabezas.